La Fuerza Aérea de Estados Unidos utiliza el Boeing C-17 Globemaster III para trasladar tropas y equipo militar por todo el mundo. Es una de las piezas clave del poder militar global. China observó al C-17 y pensó que podía hacer algo similar. Así nació el I-20 Kunpeng. A primera vista se parece muchísimo. Tiene la misma cola en T, un fuselaje ancho y la misma promesa: transportar grandes cargas militares a largas distancias, incluso a través del estrecho de Taiwán. Según Pekín, este avión puede levantar hasta 66 toneladas, suficiente, en teoría, para llevar sus tanques de batalla más pesados directamente al campo de combate. Pero aquí aparece el problema. China creó lo que parece ser un clon del C-17. Pero resulta que ni siquiera puede cargar sus propios tanques. Durante más de 10 años, este enorme avión de transporte ocultó un secreto bastante incómodo. El problema está en los motores. Como China no podía producir motores turbofan modernos de alto rendimiento, el I-20 tuvo que volar con motores rusos de 30, un diseño que se remonta a la década de 1970. Y ahí es donde los números se empiezan a jugar en contra. El de 30 tiene una relación de bypass de apenas 2.4, lo que significa que simplemente no genera la potencia necesaria para levantar cargas extremadamente pesadas. Tomemos como ejemplo el tanque chino Type 99. Este vehículo pesa alrededor de 58 toneladas. Haz las cuentas. Si el avión carga su tanque principal de batalla, el margen de peso se vuelve tan ajustado que despegar se convierte en un verdadero desafío. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que el segundo ejército más grande del mundo haya construido un avión de transporte que es demasiado débil para transportar su propia carga? Si comparas las siluetas de estos aviones, la situación se vuelve incluso más curiosa. A la izquierda está el Boeing C-17, un gigantesco transporte militar con alas altas, cola en T y una rampa trasera diseñada para operaciones de guerra. A la derecha está el I-20 chino, al que algunas tripulaciones llaman con humor la chica regordeta. El parecido es sorprendente. Tiene la misma cola en T, el mismo fuselaje abultado y 4 motores colgados bajo las alas. Incluso el tren de aterrizaje se parece mucho. Uno podría pensar que alguien simplemente dibujó el contorno del C-17 y le dijo a una fábrica: construyan algo así. Pero la historia no termina ahí. El I-20 también toma elementos de diseño del Ilyushin Il-76 ruso, alas montadas en la parte superior del fuselaje, una bodega de carga suficientemente amplia para vehículos pesados y una rampa trasera pensada para operaciones de gran carga. En papel, todo parece correcto. Si colocas imágenes de los 3 aviones lado a lado, el C-17, el I-20 y el Il-76, el parecido es evidente, al menos visto desde cierta distancia. Pero copiar la forma no significa copiar el rendimiento. Puedes replicar el diseño exterior. Puedes pintar el avión del mismo color. Pero lo que realmente importa es lo que hay debajo del capó. El apodo del I-20 empieza a tener sentido. Se ve impresionante, pero su desempeño no siempre está a la altura. En el mundo de los aviones de carga, eso es como enganchar un remolque enorme a una camioneta, sin comprobar si el motor tiene la potencia suficiente para moverlo. China quería su propio Globemaster. Lo que terminó obteniendo fue un avión que se parece mucho al original, pero que lucha por cumplir la misma misión. Porque al final, no importa lo que diga una hoja de especificaciones. Cuando la rampa se abre y llega el momento de transportar acero y blindaje, la física es el único juez que importa. El valor real de un avión de transporte se mide en misiones reales, no en desfiles militares. Cada centímetro del voluminoso fuselaje del I-20 fue diseñado para responder una pregunta muy simple. ¿Puede transportar tanques y tropas hasta el lugar donde realmente se libra la batalla? El Ejército Popular de Liberación quería un avión capaz de lanzar un batallón al otro lado del estrecho de Taiwán o transportar vehículos blindados a aeródromos de gran altitud cerca del Himalaya. Ese es el objetivo. Paracaidistas, vehículos pesados y suministros, todo transportado rápidamente por aire. Pero el mapa no se preocupa por la propaganda. Desde la costa china hasta Taiwán hay apenas unos 160 kilómetros. Suena fácil, hasta que cargas un tanque de 58 toneladas y descubres que el alcance del avión se reduce drásticamente. En ese momento, cruzar el estrecho con combustible suficiente se convierte en un desafío. Y la situación empeora aún más cuando el avión opera en altitudes elevadas, como en el Tíbet o cerca de la frontera con la India.
El aire más delgado reduce la potencia de los motores. De repente, esas 66 toneladas prometidas en la ficha técnica empiezan a parecer solo tinta sobre papel. Aquí es donde la realidad golpea. Cuando estás cargando toneladas de acero y calculando combustible para una misión, no puedes maquillar los números. La doctrina militar china apuesta por grandes operaciones de transporte aéreo para capturar aeródromos y desplegar rápidamente fuerzas blindadas. Pero un avión con poca potencia convierte ese plan en algo mucho menos realista. Porque el verdadero problema no es cuántos tanques caben en la bodega. El problema es qué tan lejos puedes llevarlos antes de que los motores se queden sin fuerza. La potencia confiable no es un lujo. Es la diferencia entre un puente aéreo real y un ejército que termina llegando tarde, todavía viajando por tren. El verdadero problema del I-20 comenzó con los 4 motores soviéticos instalados bajo sus alas, los Soloviev de 30 KP-2. Imagínalo como un camión enorme con un motor demasiado pequeño. Mucho peso arriba, pero sin la fuerza suficiente para moverlo con facilidad. Ese es el D-30 instalado en un avión moderno. Este motor fue diseñado en la década de 1970 para el Ilyushin Il-76, no para las exigencias de un transporte estratégico del siglo XXI. Su relación de bypass es de apenas 2.4 a 1. En términos simples, el ventilador del motor mueve muy poco aire alrededor del núcleo. El resultado es claro. Más ruido, mayor consumo de combustible y, lo más importante, menos empuje del necesario para un avión de este tamaño. Cada D-30 genera aproximadamente 12 toneladas de empuje. Suficiente para que el I-20 despegue con cargas moderadas. Pero insuficiente para transportar un tanque de batalla pesado a largas distancias. Los números son claros. 4 motores significan alrededor de 48 toneladas de empuje total. Sobre el papel, el I-20 afirma poder levantar 66 toneladas. Pero con los motores D-30, esa cifra pertenece más al marketing que a la realidad. En operaciones reales, el avión puede transportar alrededor de 55 toneladas si quiere volar algo más lejos que el aeródromo más cercano. Ahora volvamos al tanque Type 99A, que pesa cerca de 58 toneladas. Eso significa que, incluso antes de añadir combustible extra, equipo o repuestos, el avión ya está por encima de su capacidad real de carga. Para hacerlo despegar habría que reducir peso. Menos combustible, menos protección en el tanque o un alcance extremadamente corto. Eso no es transporte estratégico. Es una limitación seria. Mientras los motores modernos del C-17 permiten cruzar continentes con grandes cargas, los viejos D-30 del I-20 luchan por mantener el rendimiento. La física no se impresiona con pinturas nuevas ni con desfiles militares. Sin potencia suficiente, un avión de transporte se convierte simplemente en una promesa vacía. En contraste, el C-17 no solo se ve poderoso, también tiene la fuerza para demostrarlo. Bajo sus alas cuelgan 4 motores Pratt & Whitney F-117, cada uno capaz de generar aproximadamente 40,000 libras de empuje. Pero el secreto no es solo la potencia. Es su relación de bypass cercana a 5,9 a 1. Eso significa que el ventilador mueve enormes cantidades de aire frío alrededor del núcleo del motor. Más aire movido significa más empuje, mejor eficiencia de combustible y mayor alcance. En otras palabras, el C-17 no solo levanta cargas pesadas, también puede llevarlas mucho más lejos. Esta eficiencia es lo que convierte a un simple avión de carga en un verdadero transporte estratégico global. Gracias a esos motores, el C-17 puede operar en pistas cortas, aterrizar en aeródromos improvisados y despegar nuevamente con vehículos pesados a bordo. Los motores F-117 han acumulado más de 17 millones de horas de vuelo. Eso no es publicidad. Es experiencia real transportando tanques, helicópteros, suministros y tropas en todo el mundo. China logró copiar la apariencia del C-17. Pero el motor, el verdadero corazón del avión, era otra historia. Y en el mundo de la aviación, la física siempre termina pasando la auditoría. Durante años, el I-20 no pudo competir en ese aspecto. Si analizamos las cifras como lo haría un especialista en carga aérea, el problema se vuelve aún más evidente. Un tanque Type 99 completamente equipado pesa alrededor de 58 toneladas. Mientras tanto,
La capacidad operativa real del I-20 con motores de 30 ronda 55 toneladas si quiere mantener un alcance útil. Eso significa que el tanque por sí solo ya supera el peso que el avión puede transportar con seguridad en misiones reales. Claro, la cifra oficial sigue siendo 66 toneladas. Pero en la práctica, cada tonelada adicional significa menos combustible en los tanques. Y menos combustible significa menos alcance. La hoja de especificaciones puede decir lo que quiera. La pista de despegue solo responde a las leyes de la física. Si se intenta cargar un tanque de 58 toneladas, el avión se ve obligado a aceptar un alcance extremadamente corto. El resultado es que el I-20 puede despegar, pero solo para vuelos muy limitados. Con un tanque a bordo, el alcance puede reducirse a unos pocos cientos de kilómetros. Eso apenas permite cruzar el estrecho de Taiwán con un margen de combustible mínimo. Intentar misiones más largas, hacia el Himalaya o el Mar del Sur de China, se vuelve mucho más complicado. El verdadero cuello de botella no es el fuselaje, es el motor. Por eso, durante años, China trabajó para desarrollar un motor moderno que solucionara el problema. Ese momento llegó finalmente en marzo de 2023. Los nuevos I-20 comenzaron a salir de fábrica equipados con motores WS-20, diseñados en China. Estos motores utilizan una arquitectura turbofan de alto bypass, con una relación estimada entre 5 y 6 a 1. En teoría, eso los coloca en una categoría similar a los motores del C-17. Cada WS-20 produce alrededor de 31,000 libras de empuje, una mejora importante respecto al de 30. Pero diseñar un motor moderno no es solo cuestión de tamaño. El verdadero desafío está en los materiales. Dentro del motor, las turbinas operan a temperaturas superiores a 2,000 grados Celsius. Crear aleaciones capaces de soportar ese calor durante miles de horas es una de las tareas más complejas de la ingeniería aeronáutica. Los fabricantes occidentales tardaron décadas en perfeccionar tecnologías como las palas monocristalinas y los recubrimientos cerámicos. Para los ingenieros chinos, dominar esas tecnologías fue un enorme desafío. El WS-20 representa un gran paso adelante. Pero aún queda por demostrar algo importante: la fiabilidad a largo plazo. Los motores del C-17 llevan décadas operando en todo tipo de condiciones y acumulando millones de horas de vuelo. Los WS-20 apenas comenzaron a entrar en servicio recientemente. La verdadera prueba llegará con los años. Porque en el transporte militar pesado, el historial operativo lo es todo. El C-17 no solo ganó el concurso de diseño, también estableció el estándar que todos los demás aviones de transporte pesado intentan alcanzar. No se trata de lo que promete un folleto. Se trata de lo que ha demostrado durante décadas de operaciones reales. Más de 17 millones de horas de vuelo transportando vehículos, tropas y ayuda humanitaria en todo el mundo. Ese es el verdadero legado del Globemaster. China logró construir un avión que se parece al C-17. Pero copiar la forma es solo el primer paso. En el transporte aéreo estratégico, la verdadera competencia se mide en potencia, alcance y fiabilidad. Y en ese terreno, la física siempre mantiene el marcador. 30 años después de su primer vuelo, el C-17 sigue siendo el referente que todos intentan alcanzar. Porque al final, puedes escribir cualquier cifra en una hoja técnica. Pero cuando llega el momento de despegar, solo importa lo que realmente puede levantar el avión.